En el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente, encontramos que cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Este hecho histórico, la muerte de Herodes el Grande en el 4 a.C., es documentado por historiadores como una agonía física extrema que desarticuló momentáneamente el sistema de vigilancia que perseguía al Mesías. Este vacío de poder fue la oportunidad para el retorno de la familia desde el exilio. La medicina forense moderna ha analizado las descripciones de Josefo para diagnosticar la causa exacta de su agonía. Los síntomas documentados incluyen fiebre ardiente, dolores viscerales intolerables, hidropesía, inflamación del abdomen, putrefacción de los genitales con generación de gusanos, y convulsiones y dificultades respiratorias. Estos síntomas podrían indicar una posible insuficiencia cardíaca o renal. La arqueología en el Herodium confirma la magnitud del poder de Herodes, contrastando con la humildad de la familia en Egipto. Científicamente, la existencia de colonias judías en el delta del Nilo permitió que este refugio fuera un entorno culturalmente viable para la supervivencia del niño Jesús antes de su regreso. El punto principal es la paradoja del Evangelio. El poder humano más alto, Herodes, termina en una tumba solitaria, mientras que la aparente debilidad del exilio, Jesús, se convierte en el camino para la salvación de la humanidad. En Mateo capítulo 2 versículo 20, el ángel le dice a José: «Levántate. Toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño». El regreso de Jesús es una recreación de la historia de Moisés como el nuevo libertador que saca a su pueblo del cautiverio. Finalmente, el peligro desapareció porque la propia paranoia de Herodes lo llevó a ejecutar a sus propios hijos y asesores antes de morir, provocando que la estructura política que perseguía a Jesús se desmoronara por su propia maldad. La rapidez con la que José se levanta y toma al niño y a su madre revela una disposición mental de alerta constante, común en poblaciones que viven bajo regímenes opresores. José no cuestiona ni posterga. Como protector, se manifiesta en una acción inmediata que prioriza a la familia sobre la estabilidad material de sus posesiones en Egipto. A diferencia de otras figuras bíblicas que entablan un diálogo o presentan objeciones ante el mandato divino, como Moisés o Jonás, José se caracteriza por un silencio operativo. No se registra ninguna palabra de José en los evangelios, lo que teológicamente enfatiza que su fe no era declarativa, su respuesta al mensaje divino es la acción misma. La actitud de José combina la prudencia del estratega con la fe del creyente. Su prontitud enseña que la soberanía divina no anula la responsabilidad humana, sino que la activa. La seguridad del Mesías dependió, en el plano físico, de la capacidad de un hombre para abandonar su comodidad de manera inmediata ante la señal de peligro, demostrando que la obediencia tardía en un contexto de persecución es, en la práctica, una forma de negligencia. En Mateo capítulo 2, versículos del 21 al 22, José se levanta y regresa a la tierra de Israel con el niño y su madre. Pero cuando se entera de que el nuevo rey de Judea es Arquelao, hijo de Herodes, tiene miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se va a la región de Galilea. Arquelao heredó la brutalidad de su padre pero no su astucia. Tras masacrar a miles en el templo, su gobierno en Judea era un foco de inestabilidad. José, actuando con prudencia estratégica, reconoció que la jurisdicción de Arquelao representaba un riesgo innecesario, optando por la región más abierta y periférica de Galilea. Galilea estaba protegida por montañas y gobernada por Herodes Antipas, lo que ofrecía mayor seguridad que la violenta Judea de Arquelao. Al ser un cruce de culturas y comercio, permitía que una familia trabajadora pasara desapercibida entre la multitud. Este entorno facilitó que José encontrara empleo en la construcción, integrándose a la economía local sin atraer la atención de las élites de Jerusalén. En Mateo capítulo 2 versículo 23, la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas: lo llamarán Nazareno. Nazaret era una aldea marginal de no más de 400 personas, tan pequeña que no aparece en los censos ni en el Antiguo Testamento. La arqueología muestra casas sencillas excavadas en roca, lo que subraya el despojo de la gloria divina para vivir en la humildad absoluta de la periferia trabajadora. El nombre de la ciudad conecta con la palabra hebrea netzer, que significa renuevo o rama. Mateo vincula esto con la profecía de Isaías capítulo 11 versículo 1, que describe al Mesías como un brote surgiendo de un tronco cortado. Al vivir en la ciudad del renuevo, Jesús es identificado teológicamente como el heredero de David que trae nueva vida a una dinastía que parecía muerta. Sociológicamente, ser nazareno era un estigma que implicaba desprecio, lo que cumple el perfil del Mesías sufriente descrito por los profetas.
Además, el término resuena con la palabra Nazir, que significa consagrado a Dios. Así, Nazaret define a Jesús como el renuevo real, el consagrado absoluto y el siervo humilde que comienza su misión desde el rincón más olvidado de la tierra. Para concluir, la investigación revela que el crecimiento de Jesús en Nazaret no fue una coincidencia geográfica, sino una convergencia de profecía, prudencia política y diseño divino. El anonimato de Galilea protegió la infancia del rey mientras se preparaba para su manifestación pública. La transición de Egipto a Nazaret demuestra que Dios utiliza incluso las crisis sucesorias de los tiranos y la humildad de los pueblos olvidados para cumplir sus promesas eternas. La historia de la salvación se escribe en los márgenes del poder humano. Ahora, reflexionemos sobre algunas preguntas. ¿Cómo te hace sentir el hecho de que Dios usó a los reyes más poderosos y a los imperios más grandes simplemente como un escenario para proteger y criar a un niño humilde? ¿Estás dispuesto a aceptar que Dios suele trabajar en lugares que otros consideran insignificantes o despreciables? ¿Confías en la dirección divina cuando los planes parecen cambiar por miedo o amenazas externas, como le sucedió a José? Si el Mesías aceptó ser llamado con un término que implicaba desprecio social, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante la búsqueda de estatus y reconocimiento? ¿Eres capaz de ver hoy nuevas señales de esperanza que Dios está haciendo brotar en situaciones que parecen terminadas o sin solución? Recordemos que Dios no necesita palacios en Jerusalén para formar a su Hijo, le bastó una carpintería en una aldea olvidada.